Mira, muy bien, vamos a empezar con ¿qué significa predicar la cruz? Esa es una buena pregunta. ¿Qué significa predicar la cruz? ¿Qué significa predicar la cruz? Adelante, vamos a leer eso, Dave, por favor. Porque la predicación De la palabra de la cruz es para lo que se pierden locura, pero para nosotros ese saber es el poder de Dios. Eso se encuentra en 1 Corintios 1:18. La palabra predicada en el griego original es logos y se debe de traducir palabra o mensaje. Hay 4 maneras como podemos ver esta pregunta, pero antes de ir a la primera manera, esta pregunta se hace frecuentemente por personas como nos preguntan ¿qué significa predicar la cruz? ¿Cómo predico yo la cruz? Permítame decirle, primero que nada, usted como ministro del Evangelio debe de entender que toda cosa que nosotros recibimos de Dios, y me refiero a todo, es hecho posible por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entienda eso. Eso abrió la puerta. Eso hace posible que cualquier persona, que todo aquel que quiera pueda venir y tomar el agua de vida gratuitamente. Y hizo posible que el creyente que acaba de entregar su corazón a Cristo el día anterior, ahora puede ir confiadamente al trono de la gracia. Mientras que en el tiempo del Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar y solamente una vez al año. Se entraban 3 veces al día. En aquel día lo estaba estudiando, de hecho esta mañana. Él entraba primero y tomaba a fuego del altar de bronce e iba al lugar altísimo. Se quitaba su vestidura de gloria y de belleza porque nosotros no somos redimidos por nada más que la preciosa sangre de Jesucristo. Y él entraba entonces de esa manera al lugar santo. Tal vez tienen una gráfica, nosotros tenemos algunas representaciones del tabernáculo y si pueden ponernos allí como se veía el lugar santo antes del lugar santísimo. Él entraba allí primero con incienso. Ponía el incienso en el arca del pacto y derramaba, ponía carbones de fuego en el arca del pacto y ponía incienso, no en el arca del pacto, sino en el altar de incienso. Ponía incienso hasta que este lugar completamente estaba lleno con fragancia, con un humo, totalmente. Había una fragancia fresca allí y luego entraba otra vez por él mismo, porque aunque era el sumo sacerdote, él también tenía pecados, entonces tenía que ofrecer sangre por sí, y luego entraba una tercera vez y ofrecía sangre, como hizo por él mismo en el arca del pacto, por el pueblo. Y de allí viene esa palabra que dice, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Era lo mismo que se aplicaba acá. Él ponía incienso sobre la segunda vez ponía sangre por su vida personal y la tercera vez por toda la nación de Israel. Era un proceso largo y si no lo hacía correctamente podía morir. Sus 2 hijos, Nadab y Abiú, ellos murieron porque ellos ofrecieron un fuego extraño. No en eso, porque no podían ellos entrar allí, pero en el altar de incienso, allí es donde ellos se ofrecieron un fuego extraño y fueron muertos porque el fuego salió de allí, del lugar santísimo, atravesó el velo, nunca lo quemó y mató a esos 2 jóvenes, porque ellos ofrecieron ese fuego y desobediencia a la palabra de Dios. Pero lo que Jesús hizo en el Calvario, hizo posible que todo creyente, no importa quién usted sea, entrar confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y encontrar gracia en tiempo o para el oportuno socorro, ¿no? La cruz es tan amplia y es tan más grande a lo que era que no hay comparación. Hoy en día, como dije, cualquiera de nosotros podemos entrar en el trono de la gracia y lo hacemos por fe y lo hacemos instantáneamente por la gracia de Dios. Todas estas cosas que son tan posibles para nosotros por lo que Jesucristo hizo en la cruz son maravillosas. Hermano Swagger, el libro de Levítico que usted mencionó, ese mismo libro hizo un énfasis en la santidad, que es el tema del libro, pero el joven o los jóvenes y jovencitas en el judaísmo eran instruidos a enseñar o a aprenderse este libro con el propósito de que
querían que los niños supieran cómo dirigirse a Dios. Así es. Necesitaban saberlo, y el día de hoy el paralelo es que tenemos que conocer la manera apropiada de dirigirnos a Dios. No se trata de mérito, sino que se trata en la sangre. Se trata de la sangre. Se basa en la obra consumada de Cristo. Y cuando digo yo dirección, no solamente para justificación, pero para santificación. Usted ha hablado de esto en la Biblia del Expositor. Está llena de este mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es la importancia del libro? Porque es que llevamos las Biblias a todo el mundo porque necesitamos en nuestros hijos, necesitamos en nuestros pastores un conocimiento de cómo dirigirse a Dios. Y si no nos dirigimos a Dios apropiadamente en la iglesia, si no nos dirigimos a Él apropiadamente en nuestra iglesia, no vamos a encontrar santidad. No vamos a experimentar una verdadera santidad. Joseph, respóndeme a esa pregunta. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Venimos a Él basándonos en fe, nada más. Y hay que venimos a Él basándonos, no en mérito, y podemos estudiar esto del libro de Romanos, pero basándonos en la fe, nada más. Y no solo alguna fe, hemos hablado de esto anteriormente. No solo fe en alguna cosa, porque no solo es una cosa la que trató con el problema del pecado. Cuando hablamos de santidad, es pecado lo que evita esa santidad. Y el Calvario, tipificado por los miles de corderos ofrecidos en el tiempo del Antiguo Testamento, la cruz de Cristo solamente respondió el problema del pecado. No solamente respondió por nuestros pecados ahora, pero también por los pecados de los creyentes en el Antiguo Testamento. Amén, amén, así es. Y realmente allí están la mayoría de los predicadores que no predican la cruz. Ellos no entienden, creo, lo que es el pecado. Y ellos no se dan cuenta lo terrible que es el pecado y que la única solución para el problema del pecado no es la psicología, en ninguna manera Dios. No son las buenas obras, es la preciosa sangre derramada de Cristo que nosotros aplicamos a nuestras vidas y corazones por la fe, como mencionaste momentos atrás. El predicador debe de entender que todo lo que recibimos de Dios, vida eterna, la salvación, la santificación, bendiciones, sanidad, poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el diseño del Espíritu Santo, todo eso es hecho posible por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y si él no entiende eso, y él dice, bueno, no importa, entonces no está predicando el Evangelio. Correcto. En la cruz, Cristo pagó la penalidad completa para el pecado. Pero eso no se detiene ahí. Él rompió el poder del pecado también. Y con el tiempo, bueno, Él lo hizo en la cruz. Nosotros no experimentamos eso aún, pero la presencia del pecado también será eliminada. La justificación es ser libre de la penalidad del pecado. Y eso es terrible. Esa penalidad es terrible. Un infierno eterno para siempre. La santificación nos liberta del poder del pecado, lo que acabas de decir. Y estaba yo estudiando esta mañana, de hecho. Estoy tratando de recordar el nombre del predicador, el que estaba yo leyendo, pero en la Biblia de estudio del expositor. De todas maneras, él estaba hablando de cómo el Señor hace intercesión por nosotros. Él vive para hacer intercesión. No es una vez al mes o una vez en la semana o al día. Es constante, 24 horas al día. Él hace intercesión por nosotros. Y él dijo que los más piadosos entre nosotros, quienes quiera que sean, no sobreviviríamos un día sin esa intercesión por Cristo. Porque nos gusta pensar de que, bueno, yo no tengo problemas con el pecado de ninguna manera, pero sí, es así. Sí. Tenemos un problema con el pecado. Los pensamientos de maldad son pecado. Y nosotros tenemos que tener esa intercesión constante por Cristo. Amén, así es. Mira, una de las cosas que tenemos que entender es que la salvación crea en sí el milagro de la regeneración. Literalmente nos convertimos en criaturas nuevas en Cristo. El alma y el espíritu del hombre es recreado, pero no es recreado o regenerado en el hecho de que ya es completo y pleno. El trabajo no ha terminado. Somos salvos, listos para el cielo, justificados. Pero una vez más, 1 Corintios 1, 17 y 18, Pablo dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no se haga vana, porque la predicación de la cruz es para los que se pierden o para los que mueren locura. Pero para nosotros es a saber, nosotros salvos,
Es importante entender que en el idioma griego indica el estar siendo salvos o salvados. Eso trata con la santificación progresiva. Nosotros somos salvos y listos para el cielo, justificados en el momento que le decimos sí a Cristo. Pero nuestra mente aún tiene que ser renovada. Hay cosas en nuestro corazón, hermano Swagger, que no están bien. Ese es el problema del pecado del que hemos estado hablando. Y es algo que, mire, usted ya lo ha dicho a lo largo de los años, son esas ramas trepadoras de la caída que vienen a luchar con nuestra mente, corazón, actitudes que tienen que cambiar, y que si nosotros no vemos esa necesidad y no vemos esos cambios, no solo son idiosincrasias, son pecado, y solamente la cruz puede producir libertad del pecado, y por eso, por lo que dijo Joseph, nuestra fe en lo que Cristo ha hecho, entonces eso produce a nosotros, los que estamos siendo salvados, la cruz se convierte en el poder de Dios. Ese predicador que no predica la cruz o solamente la menciona de vez en cuando, eso es pecado, porque Así la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Correcto. Mire, hermano Swagger, es una mala dirección dirigiendo a la gente por una senda de... Bueno, yo diría que es una falta de conocimiento de parte suya. Pero a lo mejor sería dirección falsa, si no... Voy a leer algo acá y quiero que comentes, porque tú has enseñado esto por bastante tiempo, ya años atrás. Yo voy a leer esto y yo quiero que comentes. O bueno, todos ustedes, Joseph y Dave también. Una gran parte del mundo carismático de la iglesia en realidad rechaza la cruz. Hablo de las personas de palabra de fe. Se refieren a la cruz como miserias pasadas o la peor derrota en la historia de la humanidad. También afirman que si un predicador predica la cruz, está predicando muerte, y la persona que escucha ese mensaje perderá su rumbo. Eso es muy extraño cuando leemos palabras entregadas por el apóstol Pablo, algunas de las que Lauren acaba de citar. Y estas personas, bueno, me voy a detener aquí un momento. Pablo dijo, lejos esté yo de gloriarme, excepto en la cruz de mi Señor Jesucristo, donde el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Dijo, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros, es decir, nosotros que somos salvos, es el poder de Dios. Dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Versículo tras versículo tras versículo. Entonces es muy extraño cuando leemos esas palabras entregadas por el apóstol Pablo, que estas personas pueden terminar con estas ideas. Esta gente son como los judaizantes de la antigüedad, no pueden salvar a nadie porque su evangelio está erróneo, queriendo decir que el Espíritu Santo no puede ungir tal. Así que tienen que anexarse a iglesias que son establecidas por predicadores que predican el evangelio. Desafortunadamente, la mayoría de las personas en estas iglesias han sido atraídas por la doctrina de ricas. Son llevados a creer que al asociarse a estas iglesias, sus ingresos van a aumentar y serán ricos. Su énfasis en mayoría de los casos es dinero. La idea de que la cruz de Cristo es rechazada en esta doctrina poco conecta con su pensamiento. Francamente, no les interesa el verdadero evangelio, una vez más con el dinero siendo el objetivo. Ahora, tú y Danny ambos hablaron de este problema semanas atrás, creo que 10, 15 años atrás. Sí, hace más de 20 años ya, hermano Swagger. Nosotros, miren, íbamos hacia una campaña en aquellos días y yo enseñaba las sesiones de las 8 de la mañana y Donnie estaba predicando en la noche. Y el Señor nos dirigió individualmente, no lo planeamos de esa manera. Pero comenzamos un estudio de la palabra de fe. Hablaron de eso. Jamás ninguno de nosotros hablamos, simplemente consultamos con el Señor y el Señor lo hizo de una manera que fue muy impactante para la gente. Pero en ese estudio y en estudios desde entonces, aún hasta antes de entonces, lo que encontramos primeramente fue que la palabra de fe es aplicada a mucha gente y no, mire, es un grupo de personas que no todos creen lo mismo. Lo que sí quiero comenzar es decir eso. No todo aquel que está en una palabra de fe, en una iglesia de la palabra de fe, entiende los principios o los conceptos que fundaron este movimiento. Pero el movimiento de la palabra de fe enseña un plan diferente de salvación, y permítanme explicar qué es lo que quiero decir con eso. Ellos dicen que cuando Cristo fue a la cruz, ellos enseñan erróneamente que Cristo fue derrotado.
Algunos declaran o algunas declaraciones hechas por una variedad de predicadores que en la cruz Dios fue el perdedor más grande de la Biblia. Cristo fue derrotado por los poderes de las tinieblas y después dicen que Él literalmente se convirtió en un pecador. Toman el término que se convirtió en pecado, que nos indica que Él era un sacrificio para el pecado, y transformó eso en Cristo, convirtiéndose en pecador. Después derrotado, Él es reducido, llevado al infierno. 3 días Él fue atormentado, atacado, golpeado, dañado, lastimado, y se convirtió en el pecador más grande de todos los tiempos, el peor de los pedófilos, el peor de los ladrones, todo lo feo de la humanidad. Y después de 3 días, esto es lo que ellos enseñan y lo que predican, Dios dijo desde el cielo hasta el infierno suficiente. Ahora, primeramente, Dios no produce salvación por ese medio, y ningún registro hay de que esto haya sucedido en la Biblia. Así que Dios dijo, eso es suficiente, y en ese momento ellos enseñan, y una vez más, creo yo que es blasfemia, enseñan que Jesús nació de nuevo así como cualquier hombre tendría que nacer de nuevo hoy. Así que después Jesús, como un hombre nacido de nuevo, con el conocimiento de la Biblia que él tenía, comenzó a predicar o a hablar, a confesar la palabra, y al comenzar a hacer esto, su palabra tuvo suficiente poder y comenzó a hacerlo a él más fuerte, y finalmente, con el conocimiento de la palabra, como hombre nacido de nuevo, él derrotó los poderes de las tinieblas, y el resultado de eso después fue la resurrección. Por eso es que ellos hablan de la resurrección como la victoria y no la cruz. Ellos enseñan también que uno de los líderes principales, y está bien documentado, se habló de esto en los 80s, dijo que Dios le dijo a él que si él hubiera estado en el lugar de Cristo como hombre nacido de nuevo, con el mismo conocimiento de la palabra que Cristo tenía, entonces él hubiera podido hacer lo mismo que Cristo hizo. Ahora, pero ¿ha habido algún tipo de repudiación sobre eso? No, para nada. Dijo también que la sangre no expía. Es una declaración que se puede encontrar en investigaciones, y se ha dicho, y una vez más, yo no escucho esas palabras el día de hoy, yo creo que causarían demasiado clamor, pero la idea entera es que la sangre no cubrió, que Cristo no pagó el precio y al ir a la cruz, ¿verdad? Es lo que él dice. Pero en eso termina todo. Eso hace que el hombre sea el equivalente de Cristo. Toda persona que acepta a Cristo como Salvador es nacido de nuevo, y ahora lo que ellos enseñan es que con el conocimiento de la palabra, siendo una persona nacida de nuevo, ahora podemos hablar en existencia o confesar la vida que queremos. Todo lo que decimos es tan creador o creativo como Dios el Padre. Nosotros nos convertimos en dioses de la tierra, así que ahora se nos enseña qué es lo que tenemos que decir, que podemos decir lo correcto, lo adecuado, que nunca podemos decir lo equivocado. Y no es eso lo que Satanás le prometió a Eva. Exactamente lo que le prometió Adán a Eva, o Satanás a Eva. Es la atracción, por eso es que es una doctrina maligna. Entra a la doctrina y dice, bueno, ahora que yo soy salvo, nacido de nuevo, un hombre nacido de nuevo, ahora yo voy a hablar la palabra y cualquier cosa que yo diga sucederá. Y después recibimos la tontería con respecto bueno, no digan que me siento mal, aunque si se siente mal, porque eso va a producir la enfermedad. Hemos tenido varios testimonios de personas que escuchan la cruz en medio de esta tontería realmente, y han testificado, han hablado. Por ejemplo, una madre joven en una campaña mía, ella quería que yo compartiera con usted, yo le di el testimonio a usted en el servicio, de cómo ella vivió bajo un temor de no decir lo adecuado. Sí. Y ella dijo, tal vez, ahora, lo que quiero decir es que en medio de la batalla, esto no sirve. Cuando el cristiano está enfrentándose a poderes que no puede vencer, lo que esta doctrina produce no es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una esperanza ni gozo, no es un verdadero fruto del Espíritu que llega como resultado, y ese es el engaño que realmente es el resultado de todo engaño. Pero ella vivió bajo temor, estaba llorando. Ella estaba llorando porque ella me dijo que cuando ella compartió, yo le pedí a ella compartir el testimonio, yo sentí que el Espíritu Santo estaba en lo que ella estaba diciendo y fue de bendición para mí, pero ella y otra persona, Diana Pugh, mismas situaciones, mismo testimonio. Mi esposa creció escuchando de estas campañas y esta doctrina, su familia estaba muy influenciada por algunos de esos predicadores, pero le doy gracias a Dios que ella salió de todo eso y puedo continuar con todo eso, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, decían que cuando lo escucharon a usted decir que realmente es algo parecido a la magia blanca, como
como una navaja, un cuchillo, se penetró su corazón, porque eso es exactamente lo que termina siendo. Así es. Correcto. Es un tipo de hinduismo conocido como Maya. Pero permítanme hacerles una pregunta. ¿Estas personas son salvas? Bueno, usted lo escribió en el libro. Primeramente que estos predicadores, o la mayoría de estos predicadores que siguen esta doctrina, no predican salvación y ellos dicen que no es su trabajo. Así es. Esa es su excusa, no es mi trabajo. Es el trabajo de todo predicador, poder evangelizar, ir a todo el mundo y predicar. Si es llamado por Dios, así es. Por eso dicen que no predican el evangelio. Así que la mayoría de sus convertidos o la mayoría de sus seguidores ya han sido salvos legítimamente y bajo otras personas, y después esa edición de falsa doctrina comienza a quitar y robarle lo que el Espíritu Santo tal vez pueda hacer por ellos. Y tal vez es difícil decir porque no dicen que ellos pueden salvar a nadie. Pero lo que yo sí puedo decir es que Cristo murió en la cruz para pagar el precio por mi pecado. Él no es un perdedor. Él no está derrotado en la cruz. Él no está en el infierno ni tiene que nacer de nuevo. Eso es blasfemia. Eso es total y completamente anti Dios en mi mente. Nadie puede ser salvo creyendo eso. Si usted piensa que usted es salvo creyendo esa doctrina, entonces yo me atrevo a decir que no es. Porque usted tiene que entender que Jesús pagó el precio en el Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Bien, pero ¿qué tal los predicadores que predican eso? Hermano Swagger, me permite contestar. 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2 dice, habían falsos profetas entre el pueblo, así como va a haber falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso lo dice muy bien, ¿no? Cuando usted cambia el evangelio, cae usted bajo el calor de los comentarios de Pablo, por decirlo así, que si usted no... Realmente la condición está mal cuando se está mal sobre el bautismo en las aguas o la Santa Cena. Eso está mal. Está muy mal realmente. Pero cuando usted rechaza la cruz, usted acaba de tocar el corazón del Evangelio de Cristo. Correcto, sí. No hay otra manera de ser salvo, excepto de esa manera. No hay otra manera de tener victoria sobre el pecado fuera de la cruz. Aún se niega el Señor que luchó por nosotros. Ahora, una vez más, si cambiamos el plan de redención, que es lo que la palabra de fe hace, entonces cambia el Evangelio. Y Pablo dice que si alguno predica cualquier otro Evangelio aparte de lo que yo predico, que sea condenado, que sea maldito, que sea anatema. Anatema, gracias. Eso es apartarse de Dios. Era lo equivalente al sacrificio de un rey pagano, que sea un sacrificio a un dios pagano. Y en la mentalidad judía no se podía hacer peor que eso. Los predicadores que predican esto como medio de salvación pertenecen en esa categoría, en la categoría que Joseph acaba de decir. Predicadores que están tratando de mover el objeto de fe de Cristo y en el crucificado a un Cristo que tiene que nacer de nuevo, a un Cristo que necesita convertirse en pecador y después nacer de nuevo. Están destruyendo la fábrica de cómo vivir para Dios. La gente que está bajo esa influencia también, una vez más, está moviéndose hacia un cristianismo temporal, y lo que quiero decir con eso es que no están interesados tanto en la santidad personal, sino que están interesados en lo que yo puedo proveer para uno en el aquí y en el ahora, un mejor trabajo, una mejor casa, y ellos sienten que depende de ellos, en su responsabilidad, hablar esto en existencia. Ahora, en esta doctrina también, dos otras cosas surgen después de que llegó el original, y eso fue la doctrina que si uno le da el dinero a esos predicadores, eso terminará afectando lo que uno dice y la bendición será más fuerte. Y también, actualmente, en la revolución de la gracia moderna, el pecado está siendo tratado de la misma manera, porque la revolución de la gracia, el líder, viene de la palabra de fe. El pecado está haciendo, se nos está diciendo que podemos confesar de esta manera, diciendo que no tenemos pecado, así como que no tenemos enfermedad. Bueno, eso es lo más loco que he escuchado en toda mi vida.
Si usted no puede admitir lo que usted es, no puede ir a Dios por ayuda, ya sea enfermedad o pecado. Y la cruz pagó el precio para que podamos tener la ayuda de Dios en enfermedad y en pecado. Así que yo no me paro ante Dios cuando estoy enfermo y digo, Señor, yo no estoy enfermo. Yo me paro ante el Señor y digo, Señor, necesito sanidad. Yo vengo a los ancianos de la iglesia y digo, estoy enfermo, úngeme con aceite de acuerdo a Jesucristo. Exacto. Y cuando se trata del pecado, yo no puedo arreglarme a mí mismo, yo no puedo confesar, por lo menos, bueno, me llevan al sacrificio de Cristo y dicen que ahí es donde se logró todo eso. Pero usted no puede vencer el pecado por ignorar al pecado y pretender como que todo ya está listo. Estamos siendo salvos y eso es lo que tiene que Joseph leyó en esa escritura acerca de codicia. Estar enseñando el amor del dinero que nosotros hemos presentado recientemente, que terminará destruyendo a una persona. Lo hará. Realmente podemos identificar todo pecado a la codicia. Sí, correcto. Tenemos que balancear eso porque estamos enseñando sobre la bendición aquí. Y ellos dirían, bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo. Nuestro énfasis es aprender cómo cambiar por el poder de Dios a través de fe en la cruz. Eso es primero. Usted está prosperando en su hogar, en su salud, aún mientras su alma prospera. Así que la primera prioridad del creyente siempre es perseguir la santidad. Cámbiame a la imagen de Cristo. Eso es lo que yo necesito tener. Eso es lo que necesito. Es lo que la experiencia cristiana en este momento es. No se trata de ganar cosas que van a quemarse en el mundo por venir, sino de mantener cosas que permanezcan eternamente en nosotros para siempre. Dios está enseñándonos eso. Pero está mal juzgar a un hombre o su fe por el vehículo que tienen, por cierto, o la casa que tienen, o la ropa que se ponen. Eso es algo terrible, y eso es lo que está sucediendo en esos círculos. Sí, es correcto. Mencionaste personalmente del joven que salió de eso varios años atrás, salió de allí, pero él iba a sus reuniones cuando estaba envuelto en todo eso, y se detenía a 50 millas de distancia y alquilaba un Mercedes-Benz, dejaba su vehículo allí y llegaba en el lugar en el Mercedes para que la gente pensara que él era un hombre de fe. Correcto, por causa de que lo que había sobre él no era declaración de fe. Pero sí, ese es el tipo de tonterías. Hipocresía. Sí, correcto. Mire, ese va a ser mi auto. Decían, bueno, pero mire, ¿por qué pondríamos eso por encima de creerle a Dios por las almas? Creerle a Dios por avivamiento, que necesitamos tan desesperadamente. Porque la idea es que si eres una persona de fe, entonces vas a tener lo mejor, lo más grande, lo más maravilloso, todo. Esa es la idea que presentan. Si no lo tienes, no eres una persona de fe y no quiero tratar contigo. Correcto. Así que comenzamos a eliminar a la gente y Joseph mencionó al temor en la gente. Y la frustración cuando, después de todas estas confesiones, dando todo este dinero sin bendición, se les dice, están enfermos, no vayan al doctor. ¿Sabe cuántas muertes ha causado eso a lo largo de los años? Literalmente, persona tras persona. Bueno, no estoy enfermo, no tengo cáncer. Es una cosa operar siendo dirigido por el Espíritu para orar en contra de la enfermedad, y es otra decir que si yo lo digo lo suficiente terminará desapareciendo. Esas mismas personas van al doctor cuando tienen una situación crítica y no quieren que nadie lo sepa. Por supuesto, claro que sí. Mire, un amigo, alguien que conozco, estuvo cerca de un caballero y su nieto estaba teniendo una cirugía de la cabeza. Y era un gran proponente de este mensaje en el mundo. Este hombre de quien estoy hablando le dijo, pero esto no va a afectar tu mensaje, tu creencia, teniendo que tu nieto esté siendo operado. Tú no creíste por la sanidad. Él le dijo, no va a afectar, porque es que la razón por la cual mi nieto no es sano es porque no tengo el nivel de fe correcto ahora mismo. Sí. Y eso es tontería, francamente. Sí, mire, cuando una persona así no es sanada, solamente hay dos opciones. Dios no es verdad, o mi fe no fue suficiente. Así es. Estamos hablando de condenación cuando uno está culpándose a sí mismo por la muerte de alguien. Yo he estado en situaciones en las que la gente ha salido de eso, ha estado en esa situación, y yo he predicado en su funeral. Sí. Bueno, yo tengo un buen amigo ahora mismo, que su hermana, ella tenía algo en un seno. Francis y yo hemos conocido a estas personas desde niños casi. Y
A ella se le dijo, estás sanada, eres sana. Y cuando finalmente fue al doctor, él les dijo, pero ¿qué hicieron ustedes? Si hubiesen venido 6 meses atrás, yo le pude haber salvado, pero ahora no hay nada que yo pueda hacer. Sí. Y ella murió semanas después de esa situación. Ahora, ¿qué tal el predicador que le dijo a ella, tú eres sana? Bueno, primeramente hizo eso, lo escuché, toda la historia. Primeramente creemos por la sanidad de la gente, pero la sanidad, si se dan cuenta en el ministerio de Cristo, él hubiera podido siempre enviar un leproso a la autoridad, porque las autoridades validarían la sanidad, que también serían la evidencia de su ministerio. Exacto. Y yo les digo a ustedes que si una persona ora por ustedes y dice que son sanos, que hay que confirmarlo, porque no es en contra de lo que la Biblia enseña. Dios, a través de Cristo, una vez más enviando al leproso al sacerdote, aunque en cierta ocasión por lo menos no fue, pero eso hubiera verificado que su sanidad estaba completa y que él pudo caminar bien entre el pueblo a salvo, y seguro sí mostraría la veracidad del ministerio de Cristo. Y en el mundo el día de hoy, si la gente viene a nuestra iglesia, oramos por la gente el domingo para recibir sanidad. Si ellos sienten como que eran sanos, tenían que ir a un doctor y tenerlo confirmado. No hay nada de malo con eso en lo absoluto. En lo absoluto. Pero al mismo tiempo ignorar los síntomas, no, porque no es fe, es una estupidez. Los doctores diagnostican de acuerdo a los síntomas. Ellos van a tratar de sacar todo lo que puedan. Díganme cómo se siente, dónde le duele, qué es lo que le duele. Eso es simple, es medicina. Así que, una vez más, cuando Cristo, la Biblia dice que cuando Él nos salva, somos salvos. Cuando Él nos sana, somos sanados. Así que Dios no aprueba de la mentira. De ninguna manera, ni lo motiva. Así que hemos tratado momentos atrás sobre oponerse a la cruz. Ahora quiero tratar con la incredulidad sobre la cruz. Son predicadores que dicen que creen en la cruz, pero no predican la cruz, porque dicen que esto ofende a las personas. Escuché recientemente a uno de los pastores más reconocidos, su iglesia de 20-30 mil personas, decir que no predica la cruz. De hecho, dice que nunca van a cantar sobre la sangre, etc. Una vez más, tales cosas pueden ofender a las personas. La realidad es que lo que dicen es mentira en lo que refiere a creer en la cruz. Simplemente no creen la cruz, y si la creyesen, la predicarían. No la predican porque no la creen. Estaba leyendo una entrevista de un predicador muy conocido, y espero que él haya cambiado su posición ya, pero no lo sé. De todas maneras, el reportero le hizo la pregunta. Mire, he venido aquí varias veces a escucharle a usted predicar, y usted nunca menciona la cruz. Estoy hablando de un reportero de televisión que frecuentemente a ellos no les interesan las cosas de Dios, pero él dijo, noto de que usted no menciona la cruz, y la respuesta es que sí, creemos en la cruz, pero no, yo nunca la voy a mencionar. ¿Por qué? Bueno, porque eso puede ofender a algunas personas. Cuando yo leí eso, yo pensé como el apóstol Pablo. Él dijo que a los judíos es que piedra de tropiezo para otros locura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Sí. Y en otras palabras, sé que esto puede ofender a algunas personas, pero es la única solución para el hombre, no hay otra solución. Correcto. Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Así es. Él ha reconciliado a todos los hombres para sí mismo, a través de lo que Cristo hizo en el Calvario. En la cruz. Si uno no le trae a la humanidad el mensaje de la redención y de reconciliación, ese es un fracaso completo de parte del predicador. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Y aún aquellas personas que son predicadores tienen que compartir las buenas nuevas de la cruz. Y después, el valor de la cruz es lo otro que rodea la incredulidad. Ellos creen en lo que Cristo hizo por la experiencia de salvación inicial, pero no entienden el valor de la cruz, de estar siendo salvados, de estar siendo conformados a su imagen. No entienden eso. Santificación. Correcto, no entienden que es fe lo que causa en la cruz y lo que Cristo hizo, y permite que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que nosotros jamás podemos hacer por nosotros mismos. Así que, sin entender eso, ellos invariablemente dejan a la gente o llevan a la gente en una senda de leyes, esfuerzos para santificarse. Y ahí es donde la incredulidad en la cruz, en la vida del predicador, eso es lo que produce. Ahora, esta es la tercera manera de la cruz. Estos son predicadores que son sinceros y predican la cruz en lo que refiere a la salvación, y gracias a Dios por esto, pero hasta aquí es donde llegan con el mensaje simplemente porque no tienen ningún entendimiento o comprensión.
en lo que refiere al mensaje completo de la cruz. De hecho, lo que le fue dado al apóstol Pablo por el Señor Jesucristo fue lo que él dio a nosotros, lo que Pablo dio a nosotros. Estos predicadores están predicando la verdad hasta donde conocen la verdad y deben de ser apoyados. Sin embargo, su evangelio es un evangelio incompleto y se mostrará como tal en la vida de aquellos de sus seguidores. Y damas y caballeros, predicadores que aman al Señor y tratan de obedecer la palabra de Dios, aquí es donde la mayoría está hoy día. Ellos predican la cruz para salvación y como dije momentos atrás, gracias a Dios por eso. Eso es verdad, es correcto, es la manera, es como debe de suceder. Pero no predican la cruz en lo que refiere a la santificación. Y no es que estén en contra, hay algunos que tal vez sí, la mayoría no. Es que simplemente no saben nada al respecto. Lo que usualmente uno encuentra es que ellos predican muchas cosas. Repite eso. Lo que uno muchas veces encuentra es que ellos predican muchas cosas. ¿Queriendo decir qué? Quiere decir que no saben, no conocen la respuesta para el pecado. Oh, bien. Ellos van de un lado para otro como niños por todo viento de doctrina. La realidad triste de todo eso es que toda falsa doctrina, el propósito es traer al creyente de vuelta al mundo. Al finalizar el día estaba pensando, hay otro verso aquí en 2 de Pedro, dice de estos que están hablando acerca de todas estas mentiras. Cuando ellos hablan grandes palabras de vanidad, primeramente tenemos que entender que es vacío, no hay nada ahí que vaya a ayudar. Ellos a través de la concupiscencia de la carne atraen. Eso es lo que Pablo dijo acerca de los últimos días. Él dijo que después de su concupiscencia ellos atraerán para sí mismos maestros a través de mucho deseo, los que viven en error, mientras que les prometen libertad, ellos mismos son los siervos de corrupción. Le hago la pregunta a Dave acá. ¿Será posible, Dave, que los predicadores que creyeron en el mensaje de salvación de Jesucristo murió por mí, eso es correcto, pero ellos no predican para santificación, lo que quiere decir que no le pueden decir a la gente cómo vivir? La información que les están entregando ampliamente no está correcta. Y yo lo sé porque he estado allí, lo he visto. ¿Es esta la razón por la cual la psicología ha tomado tanto lugar? Yo creo que sí. ¿Que no sabían qué hacer? Sí, se han convertido, están buscando en otro lugar y esa es una de las cosas principales que han llenado a la iglesia. Bien, pero por ejemplo, tú tienes una maestría de la Universidad de Missouri, que mucha de ella está en psicología. Consejería psicológica, sí. Bueno, llegaste al punto personalmente en un momento de que te preguntabas si lo que le estabas entregando al pueblo era lo correcto, si tenían que orar más, si era lo que tenían que hacer. Pero esas cosas, aunque son maravillosas y todo creyente debe de participar en ellas, no van a libertarlos a ellos del pecado. Para nada, en lo absoluto. Y la psicología solo le añade a eso. Eso da una plétora entera de otras alternativas de cosas por hacer. Lo mejor que el hombre puede llegar a hacer es cambiar su comportamiento, la naturaleza antigua. Pero Dios puede cambiar la nueva naturaleza, dándonos una nueva naturaleza, y eso puede ayudarnos a vivir una vida en abundancia. Bueno, predicamos y enseñamos que la única respuesta al pecado es la cruz de Cristo. Y si usted trata otra cosa, y tal vez las otras cosas son muy buenas, yo leo mi Biblia todos los días. Así es. Realmente oro todos los días, constantemente, pero correcto, esas cosas no van a librar a una persona del pecado. La pregunta es ¿por qué lee la Biblia? ¿Lo hace para poder obtener victoria sobre el pecado o lo hace porque el Espíritu Santo le está diciendo que lo haga? Sí, lo hago porque yo sé qué es lo que debo de hacer. Quiero hacerlo. Amo la palabra de Dios, sí, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que el predicador, quien está predicando la verdad en lo que refiere a la salvación, no sabe qué decirle a esa persona que viene ante él o ella diciendo yo no sé qué hacer, tengo un problema con el alcoholismo, etcétera, etcétera. De hecho, se nos dice básicamente que a menos que uno tenga entrenamiento en la psicología, uno no está calificado para eso. Exacto. Para tratar con eso. Eso es lo que se nos está enseñando hoy día. Simplifiquemos esto porque se nos está acabando el tiempo. Sí, bueno, de hecho, vamos a terminar eso. Así que, espera un momento. El predicador que está predicando la cruz como la cuarta manera, el predicador que predica el mensaje de la cruz en lo que refiere a la salvación y la santificación, está predicando un mensaje completo. Como ya hemos dicho, fue a Pablo que se le entregó el significado del nuevo pacto, que en efecto es el significado de la cruz.
le fue dado a él entregado por Cristo. El apóstol nos dio esta gran palabra en sus 14 epístolas. En estas 14 epístolas, 90% de la instrucción entregada se refiere a la manera como el creyente debe vivir para Dios. El hecho triste es que en el evangelismo moderno de hoy, aun aquellos que realmente aman a Dios, la mayoría simplemente no saben cómo vivir para Dios. Es porque no entienden el mensaje de la cruz como refiere a nuestra santificación, es decir, nuestra vida diaria y cotidiana. En otras palabras, cómo ordenamos nuestros comportamientos. Como resultado, hay muy poca victoria en la vida de corazones y vidas, a pesar de que tales personas aman al Señor. Este es el mensaje, como debe de ser obvio, que se debe de apoyar. Es el mensaje que libertará al cautivo. No son los caminos de los hombres, es los caminos de Dios. Es el orden prescrito de Dios para la vida. Cierro con estas palabras. Número 1. El único camino a Dios es a través de Jesucristo. Juan 14:6. Número 2. El único camino al Señor Jesucristo es por y a través de la cruz. 1 Corintios 1:17, 2. Número 3. El único camino a la cruz es negarnos a nosotros mismos. Lucas 9:20.